Hola a todos, yo soy la doctora Pamela Iglesias Boisier, soy dermatóloga egresada de la Universidad de Chile. Me tocó hacerles la clase de patología de pelo. Esta clase la vamos a dividir en 5 ítems. Una de ellas es la anatomía del folículo piloso, el ciclo del folículo piloso y la patología en sí, que la vamos a dividir en las alopecias, que quiere decir pérdida de pelo, no cicatriciales y cicatriciales. Y por último, algo muy breve sobre las anomalías del tallo piloso. En cuanto a la anatomía del folículo piloso, vemos acá en esta imagen esquemática que el folículo piloso está conformado, en la parte de abajo vemos por una papila y una zona matricial que corresponde al bulbo, que es donde se forma el pelo. Desde ahí sale el tallo piloso, que va a tener una vaina interna, una vaina externa. También vamos a tener acompañando al tallo piloso la glándula sebácea y el músculo erector del pelo. En la imagen que tenemos acá al lado podemos ver que el folículo piloso muchas veces está acompañado de forma muy cercana a una glándula ecrina. Vamos a tener distintos tipos de pelo: el lanugo, el vello, el pelo terminal y el pelo miniaturizado. El lanugo es un pelo no pigmentado que está presente en la vida intrauterina, aunque algunos recién nacidos también lo presentan. Tenemos el vello, que se caracteriza por no tener médula y por tener su inserción en la dermis reticular. Tenemos también el pelo terminal, que es el pelo con todas sus características como el que vimos recientemente y que va a tener un bulbo piloso que se va a insertar más profundamente en el tejido subcutáneo. Y el pelo miniaturizado, que es un pelo muy pequeño que vamos a verlo más adelante, que es un pelo que ha ido disminuyendo su tamaño a través del tiempo. Entonces acá vemos una imagen, dos imágenes en realidad, del pelo tipo lanugo. Es un pelo muy fino, con poca pigmentación y en general sin médula. También se ve en algunas enfermedades paraneoplásicas en algunas personas adultas, y cuando uno ve un pelo así también hay que sospechar alguna paraneoplasia, pero es algo muy raro. En general esto lo vemos solo en los recién nacidos. El vello es un pelo muy corto, no pigmentado o ligeramente pigmentado, que no tiene médula y que también tiene ausencia del músculo erector del pelo. Y el pelo terminal es el pelo ya con todas las cosas que corresponden: una glándula sebácea, un músculo erector del pelo, insertado en el tejido adiposo y que va a tener una médula. Y el pelo miniaturizado es la conversión desde el pelo terminal al vello. Esto es lo típico de la calvicie dada por la alopecia androgenética, donde vamos a tener principalmente a un hombre que tiene un pelo grueso, una buena, una buena cantidad de pelo, pero que con los años sus pelos se van colocando más delgados, menos pigmentados, más pequeños, hasta finalmente desaparecer. Este pelo sí mantiene el músculo erector, lo que lo diferencia del vello verdadero. En cuanto al ciclo del folículo piloso, vamos a ver que va a estar dividido en 4 fases o etapas. La mayor cantidad de pelo va a estar en fase anágeno, una pequeña cantidad en fase catágena y otra cantidad entre un 10 a un 15% en fase telógena. Y por último, tenemos la fase exógena, que es el desprendimiento del pelo. El pelo tiene la característica que crece de forma asincrónica, es decir, que no vamos a tener todos los pelos en crecimiento y que luego se van a caer. Van a haber algunos que van a estar en crecimiento, otros van a estar en reposo, otros van a estar de, en fase exógena de liberación. Entonces vamos a tener constantemente presencia de pelo debido a esta asincronía. En general, diariamente perdemos entre 50 a 100
pelos por día. Y tenemos un crecimiento aproximadamente de 1 centímetro por mes. La fase enágena es la fase de crecimiento del pelo, es la producción activa de la fibra capilar. Tenemos aproximadamente un 85 a 90% de nuestro pelo en esta fase. Y esta fase puede durar desde meses hasta años, dependiendo de la localización anatómica. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, esta fase puede durar entre 2 a 6 años, pero en lugares como la barba, brazos o piernas puede durar meses hasta un año. La duración de la fase anágena va a determinar la longitud del pelo. La fase catágena corresponde a menos del 1% de los pelos que tenemos. Esta es la fase de regresión folicular, donde va a haber un cese de la actividad mitótica y va a haber una apoptosis coordinada. Es muy breve, dura 2 a 3 semanas, y acá vamos a tener un cambio más bien estructural del folículo. La fase telógena corresponde al 10 a 15% de la cantidad de pelos que tenemos, y esta fase es una fase de inactividad metabólica, una fase de reposo, que va a durar entre 2 a 4 meses. Y por último, la fase de exógeno, que es el desprendimiento del pelo. Es una fase metabólicamente activa donde hay proteólisis y que rápidamente pasa a la fase anágena. Están casi como superpuestas. Ahora vamos a entrar de lleno a la patología de pelo. Vamos a tener tres grandes grupos. Las alopecias no cicatriciales, es decir, alopecias donde vamos a tener el recrecimiento de pelo, la oportunidad de volver a recuperar el pelo que perdimos por alguna patología. Las alopecias cicatriciales, donde vamos a tener una pérdida de pelo irreversible. Y algo muy breve de anomalías del tallo, más bien para que las conozcan, porque es algo muy raro. En cuanto a las alopecias no cicatriciales, estas son súper importantes porque ustedes las van a poder tratar en atención primaria, las deben saber reconocer y vamos a partir con la más frecuente, que es el efluvio telógeno. Luego seguiremos con el efluvio anágeno y veremos la alopecia androgenética, la alopecia areata y la tricotilomanía. Todas estas las van a ver frecuentemente en los consultorios. El efluvio anágeno es una patología muy frecuente donde vamos a ver que los pelos, por algún motivo o alguna causa como una enfermedad, algún estrés, algún medicamento, hace que muchos pelos que estaban en periodo de crecimiento en anágeno pasen abruptamente a la zona de telógeno y por ende al exógeno y se pierda mucho pelo. Entonces vamos a ver pacientes muy acongojados porque de un día para otro empezaron a tener pelo, a tener pérdida de pelo y van a llegar a la consulta diciendo, llevo 2 o 3 meses que se me cae el pelo, ya no son 100 pelos que se me caen, son 300, 400. Y también refieren pérdida de pelo aquí en la zona frontoparietal, principalmente. Las características clínicas es una disminución difusa de la densidad capilar, principalmente bitemporal frontoparietal. En general, se puede perder entre un 10 o un 20% de pelo, pero hay casos que pueden llegar a perder el 50%, hacerlo un poco más masivo. Lo bueno es que no progresa a la calvicie y vamos a tener el efluvio telógeno agudo, que es de menos de 6 meses, y el crónico, que es de más de 6 meses. O sea, si un paciente llega y nos dice, tengo esta pérdida de cabello hace 2 meses, bien, buscamos las causas y vemos si lo podemos tratar. Pero si este paciente lleva más de 6 meses, o sea, es un efluvio telógeno crónico, es mejor derivar al dermatólogo porque pueden haber algunos diagnósticos diferenciales y que realmente no sea un efluvio telógeno y que haya otra causa por ahí. Entonces el paciente nos va a decir que tiene esta pérdida de pelo y nosotros debemos empezar a buscar algún evento causal 2 a 3 meses antes desde que comenzó con esta pérdida de pelo. Una vez que se elimina el evento causal, el paciente recupera su pelo. Aún así, en un tercio de los casos no encontramos la causa. El efluvio telógeno puede verse desde lactantes hasta adultos mayores.
Y las causas pueden ser fisiológicas, patológicas, también podemos tener fármacos relacionados con esto. Y bueno, una de las más características es la típica mujer que luego del embarazo consulta porque luego de tener su bebé tiene una pérdida de pelo y está muy angustiada y refieren pérdida de pelo principalmente en la zona frontoparietal. Están dando lactancia, por lo tanto eso hace que pierdan más pelo, y esto es un efluvio telógeno clásico del posparto, relacionado también con la lactancia. En este caso no hay algún tratamiento efectivo, ya que esto es algo fisiológico, es algo que se va a curar, que se va a pasar en la medida que vayan pasando los meses, en que la mujer deje la lactancia y va a recuperar su pelo. Entonces acá el tratamiento es más bien contención y explicar la benignidad de la situación. Otro caso es el efluvio telógeno del recién nacido. Existe el mito de que esta pérdida de pelo a nivel occipital se debe a que el bebé pasa mucho tiempo apoyada su cabeza en la almohada generando una alopecia por presión. Pero esto no es así. Los bebés pueden tener una pérdida de pelo en esa zona por un efluvio telógeno, o sea, un traspaso abrupto del anágeno al telógeno con pérdida de pelo. También se puede ver en la zona frontal, ¿ya? Así que tranquilizar a las mamás, decir que el pelo va a crecer, no hay que dejar ningún tratamiento. Y tenemos muchas patologías que pueden generar un efluvio telógeno y que una vez que las tratemos, el efluvio telógeno se va a pasar y la persona va a recuperar su pelo. Estas pueden ser una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, en el lupus, en una dermatomiositis, enfermedades del colágeno, en algún paciente con un cáncer, en enfermedades que hayan cursado con una fiebre muy alta, luego de alguna cirugía mayor, una pérdida de peso muy abrupta, pacientes con dieta, alguna deficiencia nutricional, en pacientes con anemia, en déficit de zinc, también algunos trastornos como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, y esto último que es el estrés emocional, o sea, una persona que está cursando con un divorcio, que un niño que tuvo un cambio de curso, alguna pelea, alguna depresión, puede desarrollar un efluvio telógeno porque la piel está también muy relacionada con todos los factores, con todos los trastornos emocionales. Y la otra causa son los fármacos. Muchos fármacos pueden provocar un efluvio telógeno, por lo tanto debemos consultar por el uso de fármacos. Muy frecuente, y es el que está en la primera lista, es la mujer que deja de tomar los anticonceptivos y 2 o 3 meses parte con este efluvio telógeno, esta pérdida de pelo, que puede durar 2, 3, hasta 6 meses. ¿Ya? Y otros medicamentos de uso frecuente son los anticonvulsivantes, que vamos a verlo cuando se controla un paciente por epilepsia, nos va a referir esto, que comenzó luego de iniciar alguno de estos medicamentos, cuando dejamos un AINE por mucho tiempo, los antifúngicos, retinoides, bueno, todos los que tenemos ahí. Y bueno, el diagnóstico de esto es clínico, la historia es muy importante, debemos buscar el evento precipitante, ya sea una discusión, una pelea, el fallecimiento de un ser querido, el embarazo, alguna cirugía reciente. Si no lo encontramos, si no encontramos con la historia algo muy claro, debemos pedir exámenes, buscar dirigidamente una anemia, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, pedir un perfil bioquímico, ver cómo está el hígado, ver cómo está su función renal, pedir ferritina. Muchas veces no hay anemia, pero sí hay deficiencia de fierro y se debe suplementar. Niveles de vitamina D, solicitar un BDRL, ya que la sífilis cursa muchas veces con pérdida de pelo, la sífilis secundaria, pedir un ANA, ya que los lupus sistémicos también cursan con pérdida de pelo, y también descartar un hiperandrogenismo en caso que la historia lo sugiera. Los exámenes solo son en caso de duda, ya porque muchas veces, la mayoría de las veces, este diagnóstico es clínico.
El tratamiento es tranquilizar al paciente, decir que esto es algo pasajero, que se le va a pasar, si hay algún evento estresante se puede derivar al psicólogo y podemos dejar minoxidil tópico entre un 2 a un 5%, 2 veces al día o una vez, y esto hace que el pelo que está no se caiga, ¿ya? Entonces es como para que esto no avance, ¿ya? Y él también hace que el pelo que está se ponga un poco más grueso. Y suplementar lo que sea necesario. O sea, si vemos un déficit de vitamina D, suplementarlo. Si vemos anemia, tratar la anemia y así. El pronóstico es bueno, si hay una enfermedad secundaria, tratarla. La mayoría cede espontáneamente. El desprendimiento, la pérdida de pelo, la mayoría de las veces 2 a 3 meses no más. Y el mejoramiento estético no es inmediato porque el pelo crece de forma lenta. Entonces le debemos decir al paciente que entre 6 a 12 meses su pelo va a estar bien. Bien, y recordar que esto, para tranquilizar a los pacientes, no da calvicie. El efluvio anágeno, esto yo creo que muchas veces lo hemos visto en películas, algún pariente nos ha comentado, es la pérdida de cabello que está dado principalmente por los medicamentos que se ocupan en las quimioterapias en los pacientes que están con cáncer. Ya aquí el fármaco va directamente a atacar la fase de anágeno, la fase de crecimiento del pelo, que, como les dije anteriormente, un 85 a 90% de los pelos van a estar en esta fase. Entonces, si atacamos justo esta fase, vamos a perder casi todos los pelos. Y vamos a ver imágenes tan dramáticas como esta. Una paciente que tiene linfoma, recibe su quimio, sus medicamentos y pierde el pelo. Es, es bien importante la angustia que genera esto. Ya a veces hay gente que no quiere acceder a una quimio porque no quiere perder su pelo. O sea, a ese nivel de importancia tiene el pelo en realidad. El pelo es algo que no debemos menospreciar. Todos cuando salimos de la casa nos miramos al espejo y nos miramos el pelo. Entonces es como la parte una de las partes que uno dice, ¿cómo una paciente con cáncer va a estar preocupada de su pelo? Sí, y lo están bastante. Lamentablemente no hay tratamiento para esto, se dejan pelucas, turbantes, se educa al paciente y se les dice en el fondo que tienen que esperar a pasar su periodo de quimioterapia y que van a tener un recrecimiento del pelo, pero muchas veces vemos que el pelo no sale igual, puede salir de otro color, puede salir crespo, puede salir liso, entonces igual hay que prepararlos para ese cambio. La alopecia androgenética, la alopecia androgenética es la pérdida de pelo que se da a través, que se da en la medida que van avanzando los años. Y vamos a tener dos patrones. El patrón que van a presentar los hombres, que es la alopecia androgenética masculina, y el patrón que van a tener las mujeres, que es la alopecia androgenética femenina. Que si bien tienen la misma fisiopatología, se van a manifestar de dos formas distintas. La alopecia androgenética en sí consiste en que el pelo terminal, en la medida que van pasando los años, se va miniaturizando tal cual vemos aquí en esta imagen. El pelo se va miniaturizando por factores genéticos, por factores etarios y también por factores hormonales. Y va a tener un patrón definido si es que esta persona es hombre o si esta persona es mujer. Acá tenemos la alopecia androgenética masculina. Vamos a ocupar la clasificación de Hamilton-Norway y vamos a tener distintos grados, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vemos a un paciente que tiene una disminución del pelo a nivel frontoparietal, con estas clásicas entradas. Vemos un pelo fino, delgado, con un color más claro y una disminución de la densidad capilar. Este podría ser un grado 3. Acá vemos otro paciente con una clara pérdida de la línea de implantación frontal, pues puede ser un grado 4. Acá vemos un paciente ya con una pérdida de pelo mayor, puede ser un grado 5. Acá podemos ver un paciente ya con un grado 3 y este paciente ya con un grado 7, que es la más avanzada.
Cuando tenemos una alopecia androgenética masculina, precoz, es decir, la que parte por los 20, 25 años, estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar un síndrome metabólico, presentar enfermedades cardiovasculares y más adelante también un cáncer de próstata. Es por eso que en atención primaria debemos tener el control de estos pacientes en los EMPA o en cada oportunidad que vayan a morbilidad, tomar la presión, ver si están obesos, buscar diabetes, ¿ya? Y buscar el cáncer de próstata ahí después de los 40 años. El tratamiento en atención primaria se puede hacer con minoxidil. El minoxidil lo que hace es que el pelo que está miniaturizado se coloque más grueso, más firme, más largo, ¿ya? Y no se pierda. El minoxidil no hace que aparezca más pelo, sino que el que está se asemeje más a un pelo terminal y al engrosarse da la sensación también de que hay más pelo. Existen otros tratamientos como el finasteride, el dutasteride, pero estos tratamientos sistémicos que son en pastillas deben ser dados por un dermatólogo, ya que pueden provocar disminución del volumen espermático, disminución de la libido, disfunción eréctil. Entonces hay que pedir un examen espermático para ver si este paciente puede tomar el medicamento. No es un medicamento tan fácil de dar. También muchos pacientes recurren a la cirugía, se colocan implantes de pelo. Esto en general acá en Chile se hace solo en Santiago, hay como 2 o 3 dermatólogos que lo hacen, ¿ya? Y la alopecia androgenética femenina está dada por los mismos factores hormonales, genéticos, etarios, pero tiene un patrón distinto donde se conserva la línea de implantación frontal y hay una disminución de la densidad capilar en la zona coronal, ¿ya? Y aquí vemos una paciente en el esquema de Ludwig con un grado 1. Aquí ya más acentuada la pérdida de la línea media, un grado 2. Y acá tenemos una paciente que ha tenido una disminución importante de la densidad capilar, pero con conservación de la línea de implantación frontal. Este es un grado 3 de Ludwig. Y como dije anteriormente, existe el antecedente genético. Entonces tenemos que preguntarle al paciente cómo es el pelo de su mamá, cómo es el pelo de su papá. Y acá podemos ver el ejemplo de una madre e hija que tienen un pelo muy similar, porque a veces no creen el diagnóstico que uno les está dando. Pero al darse cuenta de que su mamá, que su tía tienen el mismo tipo de pelo, lo pueden asimilar mejor, ¿ya? Em, y esto a veces trae como mucho complejo, entonces hay que estar consciente de que esto se puede tratar. Ahora, cuando vemos a una mujer con una alopecia que se asemeja más a una alopecia androgenética masculina, o sea, con un patrón como el que vemos en la clasificación de Hamilton-Norway, o sea, con entradas frontoparietales, debemos descartar un hiperandrogenismo. Y aquí hay que estar muy atentos, porque podemos tener alguna alopecia debido a una hiperplasia suprarrenal congénita, a un tumor suprarrenal o ovárico. Lo podemos ver también luego de alguna extirpación de ovarios. Y en este caso, en estos pacientes, es bueno descartar un hiperandrogenismo, ¿ya? Para que no se nos vaya a pasar principalmente algún cáncer importante y se descarta con estos exámenes. Muchas veces en atención primaria no es posible pedir estos medicamentos porque no están en la canasta, pero se puede derivar al dermatólogo y el dermatólogo los pide, o bien se puede derivar al endocrino por sospecha de algún hiperandrogenismo que también se los pedirá. ¿Ya? Ahora, si ustedes los pueden pedir, ahí está la lista, esos son, y con eso se debe derivar a la especialidad. ¿Ya? También en la alopecia androgenética femenina se deben buscar algunos medicamentos que puedan generar alopecia, suplementos hormonales como esteroides, por ejemplo. Preguntar por los antecedentes familiares y en las mujeres también siempre evaluar deficiencias nutricionales.
El tratamiento en la mujer es también con minoxidil tópico, eso ustedes lo pueden dejar. Si ven un patrón muy clásico, nos cuentan que la mamá también tiene lo mismo, le pueden dejar minoxidil y de verdad que las pacientes lo van a agradecer porque van a ver que inmediatamente el pelo se deja de caer. Y los otros tratamientos sistémicos también son de resorte de especialidad por todos los efectos adversos, su implicancia con el embarazo. En realidad requiere un seguimiento mucho más cercano y de especialista. Ahí ocupamos finasteride, flutamida, espironolactona y también se pueden dejar, se puede hacer cirugía, o sea, implantes capilares. Entonces aquí les dejé puesto lo que pueden ocupar cuando hacen el diagnóstico. Recordar que el minoxidil no se puede dejar ni en embarazo ni en lactancia, por lo tanto, en los efluvios telógenos del embarazo no podemos dejar esto. Vamos a pasar ahora a la alopecia areata. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune donde el pelo pierde su privilegio inmunológico y es atacado por una gran cantidad de linfocitos que hace que se pierda el pelo. Y este pelo se pierde, pero tratando el problema, el pelo vuelve a crecer. Y vamos a tener varias formas de presentación, ¿ya? La más común y la que ustedes pueden tratar es la alopecia areata en parches. Vamos a ver estos parches alopécicos en forma de moneda, distribuidos por el cuero cabelludo, muy frecuente en los hombres, en la zona de la barba. Cuando hay muchos parches de distintos tamaños, confluentes, esto es la alopecia areata reticular. La alopecia areata difusa, como la ven acá, se puede confundir muy fácilmente en un efluvio telógeno. Por lo tanto, cuando ustedes vean un efluvio telógeno que lleva mucho tiempo, más de 6 meses, es mejor derivar porque en este caso debemos realizar una biopsia para hacer el diagnóstico diferencial. La alopecia areata ofiácea se observa muy bien en estas fotos, se pierde todo el pelo que está en la zona occipital, ¿ya? Con una forma de herradura. Esta alopecia areata es de muy mal pronóstico. Cuando uno la ve es mejor derivarla prontamente porque es difícil y no va bien con los tratamientos de primera línea. La alopecia areata ofiácea inversa, que es la que se da al igual, ya no en la zona occipital, sino que en la zona frontal. Y la alopecia areata totalis, donde vemos la pérdida de pelo de todo el cuero cabelludo. Ya esta tiene muy mal pronóstico si es que no es tratada de forma precoz con inmunosupresores sistémicos, como corticoides, ciclosporina o algunos biológicos. Entonces, cuando ustedes vean algo que es muy rápido, muy progresivo, es mejor derivarlo rápidamente porque si no lo tratamos dentro del primer año, es muy difícil que este paciente pueda tener una mejoría o recuperar su pelo. Y la alopecia areata universal, aquí se pierde todo el pelo del cuerpo, cejas, pestañas, pelo de las axilas, del pubis, del cuero cabelludo, también de muy mal pronóstico, es muy difícil tratar a estos pacientes, ojalá lleguen rápido a atención dermatológica porque mientras antes los veamos, podemos recuperar y darle alguna esperanza a estos pacientes. Una uno de los signos que encontramos en los pacientes con alopecia areata son los pits unguiales, que son estos hoyuelos en la lámina unguial, que también lo vemos en otras enfermedades, pero que también nos pueden ayudar al diagnóstico. Cuando vemos una alopecia areata, de rigor, deben pedir exámenes, porque hay algunas asociaciones, principalmente autoinmunes, que se dan en conjunto con esta patología. Debemos descartar hipotiroidismo, vitiligo, dermatitis atópica, enfermedades inflamatorias intestinales, psoriasis, anemia perniciosa. Entonces, los mismos exámenes que están anotados en la sección de fluido telógeno se deben pedir a cada paciente que presenta una alopecia areata. Si encontramos un déficit de vitamina D, debemos suplementarlo. Si hay anemia, debemos tratar esa anemia. Em, Todos estos exámenes se hacen y si hay algo, se trata. Bien, y también
se ha visto que la alopecia areata aparece luego de algún evento traumático importante. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que le fue mal en la universidad y se hizo la carrera, alopecia areata. Un divorcio, alopecia areata. Cualquier evento estresante eh, puede desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Y pasando ese periodo, se envía al psicólogo, si es necesario psiquiatra, se dan los medicamentos que corresponde, esto revierte. ¿Ya? Pero siempre también con el tratamiento que vamos a ocupar de forma tópica. Ustedes pueden tratar en atención primaria con corticoides tópicos, ¿ya? Y el minoxidil también. Pero esto solo en casos de parches aislados, que sean menos del 10% del cuero cabelludo o algún parche en la zona de la barba, lo pueden tratar así. Si no va con corticoides tópicos y minoxidil, no está funcionando, o esto está rápidamente progresivo o son muchos parches, es mejor derivar, ya que si es rápidamente progresivo, debemos dejar corticoides orales. O bien, si es muy extenso, podemos dejar corticoides intralesionales o alguna inmunoterapia tópica como difenciprona o dinitroclorobenceno. Si esto es más extenso aún, o estamos en caso de una totalis universalis, debemos ocupar inmunosupresores o medicamentos inhibidores JAK, como tofacitinib, baricitinib, ya que son los medicamentos de última generación que en los últimos años ya han llegado a Chile y que en otros países como en España, en Europa, se ocupan de manera más frecuente. Y en casos ya más donde finalmente no se pudo recuperar el pelo porque en las que le comenté de la Totalis o Universalis es de mal pronóstico, podemos ocupar pelucas o hacer implantes. Este es un esquema solo para que ustedes se hagan una idea de que este tratamiento requiere varios pasos y muchos medicamentos y está bien protocolizado. Entonces ustedes pueden tratar con corticoides tópicos y minoxidil en una alopecia areata que no sea tan extensa, de un 10 a un 20% máximo. Acá yo se los dejé anotados, se dejan estos corticoides que son de mediana o alta potencia y se aplica una vez al día por 3 meses. A veces yo encuentro que ocuparlo por 3 meses es mucho, entonces se puede ocupar de lunes a viernes con un descanso sábado y domingo para no tener los efectos adversos del corticoide tópico, como las telangiectasias, atrofia, ¿ya? Y luego de dejar el tratamiento se controla al mes para ver si es que algo ha crecido, para ver si aumentamos el corticoide tópico o también lo vamos disminuyendo a 3 veces por semana, por ejemplo. Pero si luego de 6 meses no vemos recrecimiento del pelo, es mejor suspender el tratamiento y derivar al dermatólogo para que podamos colocar los corticoides intralesionales o la inmunoterapia tópica. La tricotilomanía es otra patología que, no, que se trata de que la persona se saca el pelo de forma involuntaria, sin darse cuenta. Entonces vamos a tener parches alopécicos que no van a tener un patrón de distribución tan característico como los que hemos visto. Son parches irregulares, con pelos más largos, pelos más cortos, pelos quebrados, con áreas de excoriaciones en el cuero cabelludo. Entonces, algo que es atípico, que no lo podemos encasillar dentro de un patrón, sospechar la tricotilomanía, que muchas veces está acompañado con la tricofagia, que es comer el pelo. Entonces acá vemos 3 ejemplos de pacientes que tienen esta patología, la tricotilomanía. En general en los niños el pronóstico es bastante bueno con las medidas generales, pero en la etapa adulta el tratamiento es más difícil, la persona no logra controlar este impulso de sacarse el pelo. Pertenece a los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿ya? Así que ahí los pueden revisar, lo pueden leer, pero básicamente se trata de eso, o sea, sacarse el pelo y que no haya ninguna otra enfermedad dermatológica que lo justifique. Y el tratamiento, bueno, en los niños, em,
uñas cortas, uso de turbante, uso de guante, hacerlos conscientes de que se están sacando el pelo, vigilarlos. ¿Ya? A veces lo hacen luego de algún evento traumático, por ejemplo, peleas de los padres, bullying. Tenemos que indagar un poco en eso, ¿ya? A veces cuando uno les dice a los padres que su hijo se está arrancando el pelo, lo toman muy mal y, la primera reacción es la negación. Así que hay que ser muy sutiles para decirles, para que ellos lo puedan comprender. A veces no se puede decir en la primera consulta y hay que decirlo en la segunda. Siempre es bueno derivarlos al psicólogo, la verdad, ¿ya? Porque puede haber algo que nosotros no estamos viendo. En, la, mm, en las mujeres adultas, principalmente este es un trastorno de mujeres, es más difícil, ¿ya? Este impulso es de difícil manejo, en general se debe hacer acompañado de psiquiatra también, eh, cuesta más que se hagan cargo de este problema, ¿ya? Si no se puede solucionar en atención primaria, se deriva. De ahí lo que hacemos los dermatólogos es dejar medicamentos, principalmente lo que tiene más evidencia es la N-acetilcisteína, ¿ya? Así que eso es principalmente lo que hacemos y si no nos va bien dejamos clomipramina o IRS. Ahora vamos a pasar a este grupo de las alopecias cicatriciales. Las alopecias cicatriciales son pérdidas de cabello que dejan una cicatriz, que se dan por algún evento inflamatorio que deja una cicatriz y ahí no tenemos vuelta. O sea, esto aparece y no vuelve más a crecer pelo ahí. Por esto es importante su reconocimiento y derivación para que esto no avance y la pérdida de pelo no sea mayor. ¿Ya? En general, todas estas son de manejo de atención secundaria, entonces yo se las voy a mostrar para que ustedes las sepan reconocer y las sepan derivar. Acá tenemos la lista que vamos a ver una por una. Bueno, como ustedes muy bien saben, existe el lupus eritematoso sistémico y existe el lupus eritematoso discoide. Perdón, el lupus eritematoso cutáneo. ¿Ya? Y dentro del cutáneo hay varios tipos. Uno de ellos es el discoide, que da en cara y cuero cabelludo, y se tratan de placas en el cuero cabelludo alopécicas que duelen, que pueden picar, que aumentan el malestar al estar en exposición con el sol. Van a ser placas atróficas con áreas de hiperpigmentación, hipopigmentación, eritema, telangiectasias y que van a ir dejando esta cicatriz atrófica. Cuando ustedes ven una imagen como la que está aquí en el PowerPoint, deben saber reconocerla como un lupus. El diagnóstico generalmente lo hacemos con biopsia, por eso es la importancia de derivarlo. Pero también tiene una importancia ya que un 5 a un 10% de los pacientes que presentan un lupus eritematoso discoide van a progresar a un lupus sistémico en el pasar del tiempo. Entonces hay que estar constantemente haciendo el screening. Acá vemos más imágenes. A esto no queremos llegar. Este paciente requiere tratamiento, ojalá cuando se detecte el primer parche alopécico, ¿ya? Porque acá el paciente no va a tener posibilidad de recuperar su pelo. Y dejamos hidroxicloroquina, corticoides tópicos potentes, pero siempre ojalá hacer una biopsia diagnóstica. El líquen planopilaris es una patología del cuero cabelludo, pero que también puede afectar otras áreas, como vamos a ver. Existen tres formas clínicas: el líquen planopilaris clásico, la alopecia frontal fibrosante y el síndrome de Graham-Little. En el líquen planopilaris clásico vamos a tener pápulas hiperqueratósicas perifoliculares e hiperkeratosis folicular espinosa, es decir, que en cada salida del folículo piloso vamos a tener una hiperkeratosis que podremos palpar, ¿ya? Y el paciente clásicamente se va a referir el síntoma de ardor. Paciente que llega diciendo que le arde esta zona de la cabeza, lo más probable es que tenga un líquen planopilaris clásico.
¿ya? Y cuando veamos su cuero cabelludo, vamos a ver este eritema principalmente perifolicular con una acentuación del folículo piloso. ¿Ya? Y acá tenemos dos imágenes donde se observa eritema, hiperkeratosis folicular, perifolicular y parches alopécicos. Recordar, ardor, líquen planopilaris. Y esto se deriva, se maneja con medicamentos sistémicos. Una variedad del líquen plano es la alopecia frontal fibrosante. Esto principalmente se da en mujeres posmenopáusicas y es asintomático. Ya no tiene síntomas y es simétrico. Y vamos a ver que la mujer va a tener una pérdida de pelo a nivel frontal, donde la línea de implantación frontal va a ir en retroceso, 1 centímetro, 2 centímetros, y esto puede ir avanzando hacia atrás. Por lo tanto, es muy importante diagnosticarlo porque no queremos que esto avance. Acá vemos una mujer donde se observa el eritema peripilar, la hiperkeratosis perifolicular y el retroceso de la línea de implantación frontal. Y se observa también acá pérdida de las cejas, que también es muy característico. Bien, entonces seguimos con la otra diapositiva y acá vemos a una mujer con una enfermedad ya muy avanzada, pérdida de las cejas y la línea de implantación con mucho retroceso. El síndrome de Graham-Little, vamos a tener un líquen plano pilaris clásico en el cuero cabelludo, acompañado de una alopecia no cicatricial a nivel axilar y de pubis. También vamos a ver una queratosis pilaris, que es la acentuación folicular en la piel del abdomen, del dorso, de las extremidades. ¿Ya? Ese es el síndrome de Graham-Little. Y la alopecia de Brock es clásicamente esta imagen que deben recordar, que se ven como pisadas en la nieve. ¿Ya? Característicamente se llama así, hay una pérdida de pelo de esta forma un poco reticular, ¿ya? Y que es cicatricial, que no vuelve a salir pelo en esa zona y se da con un mayor compromiso de la zona del vértex. Y en estos parches va a haber una coloración nacarada, hipopigmentada. El tratamiento es con corticoides tópicos potentes y tratamiento también con hidroxicloroquina o talidomida. Ver la foto y reconocerlo. La alopecia central centrífuga es muy frecuente en mujeres afroamericanas y que, bueno, hemos empezado a ver muchas patologías que no conocíamos en los pacientes afroamericanos porque no habían llegado antes acá. Así que ha sido como una nueva área de la dermatología en Chile, conocer sus patologías. Y una muy importante es el tema del pelo de ellos, porque pareciera ser un pelo muy fuerte, pero ellos tienen un pelo muy frágil y que tiene tendencia a hacer muchas patologías en sí, como una de estas, que es la alopecia central centrífuga, que es una alopecia cicatricial, donde se pierde pelo en la zona del vértex. Y se piensa que puede estar dado por la tracción de las trenzas que ellos se hacen, pero la verdad es que no está comprobado y estas zonas cicatriciales dan prurito, ardor, dolor. Acá vemos ya algunas más avanzadas. Ya esto igual se maneja a nivel secundario. Y la foliculitis decalvante, acá vemos pus en los folículos pilosos, en la salida del tallo piloso, pus. Que en un inicio puede ser pústulas aisladas en el folículo piloso, pero que con el tiempo esto va empeorando y va haciendo que, como vemos acá en la imagen, los pelos ya no salgan de a uno, sino que salgan de 2, 3, 4, 20, 30, lo que se llama penacho, salida de pelo en penacho. ¿Ya? Y esto va generando esta alopecia cicatricial eh, como la que vemos aquí en esta imagen. ¿Ya? Acá lo que se puede hacer al ver el pus es dejar corticoides orales como cefadroxilo, 500 miligramos cada 12,
lavado del cuero cabelludo con antisépticos como clorexidina, pero el tratamiento es más bien con isotretinoína, que es un medicamento que requiere seguimiento con exámenes, por lo tanto es mejor derivar. Acá vemos una imagen mucho más avanzada de foliculitis de Calvante, em, donde se ve los pelos en penacho. La celulitis disecante del cuero cabelludo es una enfermedad crónica donde vamos a ver abscesos en la zona occipital principalmente en hombres jóvenes. Y acá primero vamos a tener una pústula folicular, nódulos, abscesos, tractos sinuosos, y en cada uno de estos lugares donde hubo un absceso van a haber cicatrices hipertróficas, parches alopécicos, pueden haber queloides, y esta patología, la celulitis disecante, puede estar en contexto de la tetra de oclusión folicular, que está compuesto de cuatro entidades. Esta, el acné conglobata, la hidradenitis supurativa, el quiste pilonidal. Entonces, en estos pacientes debemos buscar acné, debemos buscar si tiene algún quiste pilonidal. Muchas veces no están las cuatro, pueden haber dos o tres. ¿Ya? En atención primaria se pueden drenar estos abscesos, pero no es tan recomendable porque uno piensa que es un éxito en ese momento, pero se reproducen de manera muy rápida y lo que requieren estos pacientes es el tratamiento farmacológico sistémico con isotretinoína, dapsona, medicamentos biológicos como el adalimumab. No queremos llegar a como está como está esta foto. La idea es llegar cuando hay uno o dos abscesos para poder frenar de manera exitosa esta celulitis disecante. Y el acné queloideo son pacientes que también van a tener algunas pústulas, pápulas inflamatorias que van a cicatrizar de forma queloidea, ¿ya? Esto se trata con corticoides tópicos potentes, intralesionales, antibióticos, y en grados así tan grandes, al paciente lo compleja mucho, además que produce picazón, malestar. Entonces muchas veces ellos piden que se le extirpe la zona y eso lo hacemos frecuentemente extirpar como un losanjo, ¿ya? La idea es poder derivar en el acné queloideo, que son estos queloides pequeños que vemos acá, en etapas iniciales y no llegar a lo que tenemos acá en esta otra imagen. Y bueno, una pincelada solamente para que lo conozcan, son las anomalías del tallo piloso. Estas anomalías del tallo piloso en realidad no tienen tratamiento. Nosotros cuando las identificamos, las derivamos al genetista porque pueden ayudarnos al diagnóstico de algún trastorno genético. Yo he visto muy pocas, pero se los comento porque la medicina, claro, es mejor saber las cosas porque así también uno las puede diagnosticar. Entonces, estas son las anomalías del tallo. Tenemos la tricorrexis nodosa, moniletrix, pilitorti, tricorrexis invaginata, pili annulati, y así, varios tipos. Entonces, cuando veamos un paciente con un pelo con mucho frizz o un pelo atípico, podemos pensar en una de estas cosas. Ya acá vemos algunos ejemplos solamente para abrir la mente. Tenemos la tricotiodistrofia, donde vamos a ver este pelo como, como, como la piel de un tigre. ¿Ya? Acá tenemos la tricorrexis nodosa, que el pelo se va a ver así, como unos copos de nieve pequeñitos en cada uno de los pelos, como un estallido del pelo en algunas zonas, la tricorrexis nodosa. Acá tenemos el pili annulati, que es como que el pelo tuviera pinceladas de otro color. Y bueno, el último ejemplo que puse es el Moniletrix, donde vamos a tener un pelo que va a tener en su largo distintos diámetros, ¿ya? Como lo vemos aquí en esta foto. Y esos son algunos ejemplos solo para que sepan que existe, pero no es algo que habitualmente se vea como en atención primaria. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la clase de patología de pelo. La patología de pelo es súper amplia, este es como un pincelazo de la materia. Lo que ustedes deben saber reconocer y tratar es el efluvio telógeno, es la alopecia areata en parche, es la alopecia androgenética.
¿ya? También eso tienen que saber reconocerlo, ver qué exámenes pedir, ver con qué se puede iniciar el tratamiento. Y de las cicatriciales, es importante saber reconocerlas, saber que existen y saber que se deben derivar. En cuanto a la foliculitis decalvante y a la celulitis disecante, ustedes pueden dejar antibióticos como cefadroxilo, uno cada 12 horas, o flucloxacilina. Drenar un absceso también está dentro de sus posibilidades, pero deben tener en mente, porque el paciente realmente va a estar angustiado, esto tiene olor, em, deben saber de qué se trata, poder explicarles al paciente y ojalá poder derivarlos para que podamos dejar estos medicamentos que son un poco más complicados de dejar porque requieren un seguimiento. Bien, así que bueno, eso es lo que les puedo hablar de pelo, espero que estén muy bien.